Bienvenidas a Mujeres de Luz por Mujer Cábala, a este curso Crecimiento Espiritual. Este es nuestro tercer día. Entonces esperamos que todos estén ya con una expectativa, ya que hemos estado haciendo la sanidad, hemos estado haciendo también el conocimiento de herramientas para nuestra rectificación. Ahora vamos a hablar acerca del tercer día, que es recupera el equilibrio en tu vida. Recuperar el equilibrio es fundamental porque nosotros venimos de un mundo espiritual, esa es nuestra esencia, pero vivimos en un reino material y necesitamos equilibrar ambos mundos. Para esto vamos a conocer el fundamento del yo espiritual que nos toca el día de hoy. Recordemos que el fundamento del yo espiritual en Mujer Cábala se trabaja en 4 fases: la autoestima, el propósito, equilibrio y la conexión. Hoy vamos a tratar acerca de este fundamento de equilibrio. Ahora, hablar de recuperar el equilibrio en mi vida es hablar acerca de integrar todos los conocimientos, toda la información. Hasta ahora hemos estado hablando de un conocimiento personal y también hemos estado hablando de nuestro ticún. Pero fuera de este conocimiento interno, también tenemos mucha información en los medios. Hoy en día, ya que todo es digital, tenemos demasiada información revelada y también hay información oculta y hay información que nosotros necesitamos compartir. Hay información que necesitamos sacar de nosotros. Cada persona tiene una luz que dar en este mundo. Hemos estado hablando también acerca del Tikkun Olam, que es la rectificación del mundo. Hay algo en ti que rectificar de manera personal, pero hay una contribución que tienes que hacer a este mundo, al Tikkun Olam, y esa información es la que también necesitamos compartir. Todo esto se necesita integrar, todo esto es energía, y de eso vamos a hablar. Hablar de recuperar un equilibrio en nuestra vida es hablar netamente de equilibrar nuestras energías. Y cuando hablamos de equilibrar nuestras energías, necesitamos integrar esta información. Entonces, ahí donde estás, quiero que tomes tus manos y los pongas en tu pecho nuevamente. Y necesito que respires 3 veces y en cada respiración vas a decir cada frase que está al frente tuyo. Empezamos. Soy un alma en rectificación, porque ya lo eres. Eres un alma en rectificación. Nuevamente respira. Me dispongo al conocimiento. Me dispongo al conocimiento. Me dispongo al conocimiento. Ahora estamos integrando este nuevo conocimiento. Respiro una última vez. Ahora di, yo soy energía. Yo soy energía. Yo soy energía. Hoy estás admitiendo que eres energía. Y para eso estamos haciendo esta integración. ¿Por qué? Porque una vez que sanaste, una vez que estás conociendo el camino de tu rectificación, necesitas disponerte siempre al nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento, ¿a qué le llamo? A esta integración del ser energía. Tienes que reconocerte que tú eres energía. Ahora, ¿cómo reconozco que soy energía? ¿Por qué soy energía? Porque tú vienes de un origen del universo. Tenemos que ir al origen. Y este origen inicia con el infinito. Préstame atención aquí. ¿Qué es el infinito? El infinito es Dios. Así lo conocemos como Ein Sof. El infinito viene a ser nuestro Dios. Ahora, ¿con qué llamo? ¿Por qué digo infinito nuestro Dios? Necesitamos comprender que todo el origen del universo se inició a través de alguien, a través de algo. Y es por eso que hablo de energía, porque en un inicio, el infinito, nuestro Dios, era eso, energía pura. Y ahí está, míralo dónde está, ahí está tu Dios, ahí está el inicio y el origen del universo como energía pura. Ese es el infinito, ese es el Ein Sof, así se le llama. Pero no le vamos a poner términos hebreos, no le vamos, porque no quiero
poner nada de eso ahora. Ahora quiero que entiendas desde dónde viene tu origen, por qué tú eres energía. Hay muchos conceptos en muchas partes de la información a nivel mundial y has escuchado de repente hablar sobre energía, pero hoy vas a comprender a través de este tercer día de entrenamiento, vas a comprender cuál es el origen del universo. Así que empezamos con el infinito. Empezamos de que todo el infinito era una energía. Aquí existían energías al mismo nivel. Todo era armonía, todo era paz, todo era tranquilidad en el infinito. Aquí no había tiempo, no había espacio, todo era uno solo. ¿Ok? Esa es nuestra esencia. Pero ¿qué pasó luego? Dice que el infinito, nuestro Dios, entendió el concepto de compartir a través de según los cabalistas, a través de un tipo de conciencia. O sea, el mismo infinito tuvo algo de conciencia en el sentido de que se manifestó la conciencia en él de poder compartir. No sabemos específicamente qué tipo de conciencia, no sabemos, eso no lo sabemos porque es algo misterioso para toda la humanidad. Pero sí sabemos que hubo un deseo de compartir. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que hubo un deseo de compartir? Porque el infinito se despojó de sí mismo. Mira aquí bien, se despojó de sí mismo. No sé si se ve mi mouse, pero aquí en estos dos círculos que ves en el centro, que es la primera autocontracción, Bim Bam, ahí dice energías, tiempo y espacio. El infinito se despojó de sí mismo, dividiéndose, saliendo de sí mismo, saliendo de lo infinito, se salió de sí mismo por un deseo consciente de compartir. Esa es nuestra esencia. Por eso es que todas las que estamos dentro de la parte espiritual y que queremos crecer, como lo dijo Roxana, es por un tema de querer compartir. Mira, ella lo quiere compartir con todo el mundo. Yo creo que el deseo de la mujer es así, porque así somos las mujeres, el queremos aprender para compartir. Pero ese deseo no viene de nosotras las mujeres solamente. Ese deseo ya viene desde una esencia infinita, desde nuestro Dios. Ese es algo ya adherido a la personalidad, digamos, de nuestro Dios. Llamémoslo así. Entonces el infinito quiso compartir y se separó de sí mismo para compartir. Pero ¿qué sucedió en esta separación de sí misma para compartir? Lo que sucedió es que se provocó una primera autocontracción. Así se le llama, la primera autocontracción. Y esto significa que el mismo infinito se despojó de su misma, infinito, podríamos llamarla así, para que las energías que lo acompañaban empiece a formar un universo. Entonces, estas energías, al momento de tener esta desconexión con su armonía, con su paz, estas energías, lo que sucedió es que se chocaron entre ellas mismas. En esta primera contracción se ubican energías en diferentes potencias. En Cábala se conoce que las potencias fueron la 72, la potencia 63, la potencia 45 y la potencia 52, que vienen a ser que vienen a ser un conjunto de los nombres de Dios en niveles de energía, llamémoslo así, un conjunto de nombres de Dios en niveles de energía, el mismo infinito en niveles de energía, pero que en esta primera autocontracción, y no voy a explicar sobre estos números y sobre los nombres de Dios, porque ya es un nivel muy, pero muy avanzado de Cábala. Lo que necesitamos entender ahora en este curso es el por qué sucedió, cómo sucedió, y entenderlo para poder asimilar esta información a nuestra alma, ¿ok? Entonces, sigamos. Entonces, estas energías, estas potencias de que les acabo de mencionar, es como que chocaron entre sí al momento de generarse esta autocontracción que duró menos de un segundo, amadas. Esta autocontracción, la primera autocontracción, duró menos de un segundo. ¿Se imaginan? Se retiró, es como un abrir y cerrar de ojos, pero más que abrir y cerrar, es como un cerrar, digamos así. De pronto hubo esta autocontracción y las energías que tenían paz y que todas tenían un mismo nivel, hablemoslo así, había un mismo nivel, empezaron a encontrarse que ahora ya no tienen el mismo nivel, ahora tienen diferentes niveles. Entonces, estas energías obviamente no se ven. Y estas energías empezaron a chocar entre ellas.
¿ok? Empezaron a chocar, empezamos a chocar, y es como que sucedió una guerra de energías. ¿Saben por qué sucedió la guerra de energías en este menos de un segundo? De un segundo, ¿eh? ¿Saben por qué sucedió esta guerra? Porque como no comprendían qué es lo que estaba pasando, una quería integrarse a la otra, una quería ser mayor que otra sin saber básicamente que estaba en competencia. No sabía básicamente que estaba en competencia. Entonces, estas energías empezaron a desesperarse para poder integrarse o unirse o ponerse una sobre otra. Al suceder esto, al suceder esto, lo que sucedió en sí es que hubo un estallido. O sea, la energía no se pudo contener. Esto provocó que el sistema de contención se rompa. ¡Pah! Se rompió. En la primera autocontracción sucedió esto. Todo se juntó y se rompió toda la vasija, se rompió. Provocó así el caos y el vacío. Es por eso nosotros han escuchado del Big Bang, de lo que sucedió. Eso nos enseñan en el colegio básicamente de lo que sucedió con la formación del universo, que hubo un Big Bang. Eso en Cábala se conoce como la primera autocontracción, y es cuando el universo, cuando el infinito, perdón, se despoja de sí mismo, las energías empiezan a ver como una guerra interna y de pronto se rompe la vasija de contención y todo se dispara. Este es el primer momento de caos y vacío que menciona la Biblia. Todas las Biblias mencionan que en el principio todo era oscuridad, tinieblas, vacío, desorden. Todo eso sucedió en este preciso momento, menos de un segundo. Entonces, se destrozó todo a su paso, no hubo contención. Entonces, ¿qué sucedió? Estas energías se quedaron atrapadas, se quedaron como información encriptada. Esa es la palabra. Estas energías se quedaron encriptadas al momento de hacer este choque, la primera autocontracción. Entonces, quiero que se entienda esta parte porque es muy importante cuando ya estudiemos lo que sigue adelante. Y es como que estas luces o estas energías quedaron atrapadas dentro de cáscaras. Y ahí es donde vienen los estudios cabalísticos donde dicen que de todas las energías que yo les había comentado, que son identificadas como 72, 63, 45 y 52, que tienen que ver bastante con el tema de los nombres de Dios y las energías que éstas dan, dice que de todas ellas solamente se encriptaron todas las informaciones y solamente quedaron contempladas 10 niveles de energía o 10 esferas de energía, a las cuales nosotros les llamamos les llamamos luces o les llamamos esferas dentro del árbol de la vida, que ya voy entrando en el tema del árbol de la vida. Entonces quiero que conozcan cómo es que sucedió este origen del universo. Ahora, en este punto necesito aclarar algo muy, muy, muy importante. Ustedes han oído hablar del árbol, del fruto que comió Adán y Eva. Dice que con ellos inició el mal, con ellos inició todo lo que es la maldad en el mundo. Pues yo quiero que sepan que en el origen del universo, en esta primera autocontracción, es donde surge el mal. ¿Por qué? Porque es donde las energías empezaron a discutir, a haber una guerra entre ellas para integrarse, y al no poder integrarse empezaron a competir entre ellas. Y se dice, según los estudios cabalísticos, que es aquí donde se genera el primer llamado mal, la primera acción del mal, en esta primera autocontracción. Ahora, la pregunta ¿es necesario el mal para elevar nuestro nivel de conciencia? Sí. Sí es necesario. Y aquí viene por qué hago esta pregunta. Porque en este nivel de energía de formación del universo que quedaron encriptadas y ocultas, esto nos va a ayudar a poder desencriptarlas y poder conocer la luz que se quedó atrapada en esta acción del mal. Espero que me haya dejado entender. Entonces, una vez que nosotros trabajamos las clipot, una vez que nosotros buscamos desencriptar esta información que se quedó almacenada en esta primera autocontracción, estamos desintegrando el mal. Le sacamos a este primer evento, le sacamos lo mejor, le sacamos la luz, lo que está oculto. Por eso es que esta primera autocontracción descifra lo que sucede realmente con el mal. A todo lo que se pueda ver como malo,
necesitamos ver el lado oculto, la información encriptada. Eso necesitamos ver, porque ahí está la luz de nuestro creador, que viene a ser el infinito. ¿Ok? Déjenme tomar un poquito de agua. Listo. Bien, ahora seguimos. Ahora, una vez que hubo este choque de energías, ya sabemos que el infinito quiso compartir, formando el universo, y como este era el objetivo de formar el universo y darle vida al ser humano, ya tenía todo planificado como todo un arquitecto de la creación. Entonces, al suceder esta primera autocontracción, que todo se rompió, lo que sucede a la segunda vez es la segunda autocontracción, lo que sucede luego la segunda autocontracción. ¿Qué sucede aquí? Que cuando hay este quiebre y luego se expande, esa es la segunda autocontracción, empieza ya a haber lo que llaman los cabalistas una rectificación del mundo, un tikkun olam. Por eso era importante tocar la clase pasada, el tikkun olam. Porque dice que en la voy a decirle error, ¿ya? Pero no se debería decir error. Para que se entienda, en la primera autocontracción es como si un creador, por ejemplo, un emprendedor inicia su empresa, todo, y de repente la primera creación que hace, por ejemplo, está haciendo un vaso. A la primera creación que hace no le sale un vaso perfecto, pero este vaso lo puede ir luego perfeccionando. Eso es lo que pasó en el universo. Es como que el primer intento todo se rompió, hubo un caos, pero después en la segunda autocontracción es donde ya viene a corregirse. Las energías empezaron a entenderse. Ya, no es que tenemos que competir, sino que tenemos que tener un equilibrio entre todas y complementarse para poder empezar a hacer ya las cosas bien con respecto a la creación del universo. Ese era el objetivo. El objetivo era crear el universo. Entonces ahí vino la formación del universo a través de una rectificación de lo que pasó al inicio, el no poder contener las energías. Entonces quiero que se entienda este origen del universo. ¿De dónde venimos nosotros? Venimos de una energía infinita que es Dios, y luego viene el querer compartir, que es la primera autocontracción. Pero como todo se generó mal, empezó el mal, hubieron energías encriptadas, y al momento de encriptarse estas energías, luego hubo una segunda autocontracción donde ya se vio el tiempo y espacio, donde ya podemos contemplar de que hubo 10 esferas de luz, 10 niveles de energía que solamente quedaron a la vista, los que se permitió ver, más no se vieron las demás esferas de energía, los demás niveles. Y eso poco a poco vamos a ir entendiendo a través del estudio de lo que se formó, la formación del universo. Entonces, esta es la segunda autocontracción. Seguimos. Se dice que en esta segunda autocontracción se estabiliza el sistema. Ya el sistema que estaba el Eterno quería formar este universo, ya aquí en la segunda autocontracción ya hay como una estabilidad, como les decía, las energías empezaron a entenderse. Entonces, aquí es donde aparece la conciencia. La conciencia se puede trasladar como la conciencia del tiempo y espacio, como estaba mencionando. Y aquí se crea el universo con estas energías llamadas dimensiones. Aquí vamos a hablar ya de dimensiones, aquí ya vamos a hablar acerca de Sefirot, así le llamamos en Cábala. Pero para poder manejarlo en términos sencillos, vamos a hablar de dimensiones, vamos a hablar de esferas de energía, vamos a hablar de niveles de energía, como tú lo quieras mejor entender. Normalmente en el mundo Cábala lo llaman las Sefirot, ¿ok? Esto pasó en la segunda autocontracción. Ahora, cuando hablamos de 10 esferas de energía, estamos hablando que sucedió algo impresionante. Empezó nosotros le llamamos el árbol de la vida. Inició aquí el árbol de la vida. Pero ¿cómo así, Tania? ¿Cómo puedo integrar esta información del árbol de la vida con el tema del universo? Pues te lo voy a explicar de múltiples maneras para que podamos comprenderlo.
Quiero que por favor estés bien atenta en esta parte. Ya sabes de dónde salen estos 10 niveles de energía. Salen de la formación del origen del universo, de la información encriptada, que solamente quedaron 10 luces a la luz del ser humano. Solo 10. Y esas 10 luces van a estar reflejadas dentro del árbol de la vida. ¿Ok? Pero, ¿qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es un organigrama, un dibujo de cabalistas para comprender cómo funcionan los 5 universos. ¿De qué universos estás hablando, Tania? Del proceso que pasó la formación de nuestro actual universo. Ojo, voy a hablar del proceso que pasó nuestro actual universo. Hay un proceso, y el primer proceso es el Adán Kadmón, así se llama. Aquí está el infinito, aquí está Keter, así se le llama. Keter, el infinito. Ya lo expliqué de que estaba todo en armonía, ¿verdad? Ya lo expliqué, es lo que quiero repasar aquí. Este es Keter, el infinito, sin tiempo y sin espacio. Este se llama el Adán Kadmón, así, el Adán Kadmón. Luego viene el universo de Atzilú. No es que son dos universos diferentes. Fue cuando ya se separó, ya hubo la primera autocontracción y luego vino la segunda autocontracción y ya todo se equilibró, se armonizó, las energías ya no peleaban entre sí, sino que se empezaron a integrar, se formó Atzilú. Dicen que este proceso duró años, bueno, en menos de un segundo duró la formación de Atzilú, pero el formar Jotma, este universo, dice que duró años en seguir estabilizándose, millones. Igual, después de Atzilú viene un tercer universo en formación. No es que son diferentes, estoy hablando del mismo universo, pero en sus diferentes etapas. Y el tercero es Binah, es el universo de Briah. Dentro del universo de Briah está Binah. Es el mismo universo pasando por diferentes etapas. Luego viene un cuarto universo, que es el Yetzirah, donde aquí el universo pasó por 6 diferentes etapas, llamadas Gesed, Geburah, Tiferet, Hod, Netzach y Yesod. ¿Ok? Y por último está el universo de Asiá, que es el actual universo, la última transformación. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se entienda aquí en esta imagen? Lo que quiero que se entienda es que es un solo universo pasado por diferentes transformaciones, diferentes tiempos, ¿ok? Diferentes tiempos y transformaciones. Eso es lo primero que necesito que comprendas. Nuevamente voy a hacer un repaso. El repaso es que venimos del infinito, energías chocaron entre sí, hubo la primera autocontracción, todo se reventó, todo fue un caos, y luego vino, ahí se creó el mal, y luego vino el deseo de rectificación. Solamente se vieron 10 luces, estas 10 luces están reflejadas en los 10 niveles y procesos que pasó nuestro universo en formación. Resumen. Ahora, estos 10 niveles están aquí, estas 10 energías están aquí, estos 10 procesos están aquí, en el árbol de la vida. Todo esto lo necesitamos analizar. Normalmente lo analizan los cabalistas de arriba hacia abajo. Eso es lo que estamos haciendo. Pero nosotros lo vamos a empezar a comprender desde el universo de Asiá, que es el reino Malhut, hacia Keter. Y ahora paso a la segunda explicación que me parece importantísima también. ¿Ok? Vamos a ver que nosotros también tenemos que identificar a las partes del árbol de la vida. La primera parte, que es la vida espiritual interior, Keter, infinito, Binah y Jotma, se refieren a la vida espiritual interior. Todas las partes de la conciencia, lo más avanzado, la parte más íntima que no conocemos, que lo conoce el Eterno, está en Keter, Binah y Jotma. Esa es la parte de vida espiritual, es la parte interior. Y la segunda parte, que es la parte de abajo del universo Yetzirah y Asiá, donde está Gesed, Geburah, Tiferet, Hod, Netzach, Yesod y Malhut, es la vida social, el exterior. Eso es importante que sepamos. El árbol de la vida es un mapa de autoconocimiento profundo del alma. Quiero que comprendan esto.
este árbol de la vida que les estoy mostrando y se dan cuenta que una parte habla de la vida espiritual interior y otra es la vida social, la parte exterior, todo esto es un complemento de energías que necesitamos conocer. Es como un autoconocimiento de nuestra propia alma. Este es un sistema de distribución de energías, ¿ok? Pero de forma consciente. Esto es un sistema de distribución de energías. Esto, por favor, quiero que se entienda bien. Es un sistema de distribución de energías. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el árbol de la vida con el equilibrio? Es que justamente al ser un sistema de distribución de energías, tenemos que darnos cuenta que nosotros en el día a día tenemos diferentes circunstancias de forma espiritual, de vida espiritual interior y de vida social con exterior. Y necesitamos integrarlas. Y justamente las energías que están en este árbol de la vida es la que nos va a ayudar a poder equilibrar, la que nos va a ayudar a poder identificar en dónde está nuestra pata floja en la vida para poder hacer nuestra rectificación, la rectificación que nuestra alma necesita. Ahora, vamos a pasar con el segundo ejercicio de integración. A ver, es bastante información, creo. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio de integración porque vamos a continuar con la demás explicación. Pero hasta aquí vamos a hacer nuestro ejercicio de integración, ¿ok? Y aquí creo voy a poner un poquito de música. Pucha, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, mejor así. Ya luego vamos a poner la música o un tercero porque hay varios ejercicios de integración. Quiero que respires, por favor, un poquito, te hidrates. Vas a poner tus manos en el pecho. Y ahora reconoce quién eres. Respira fuerte. Y ahora di, soy energía. Dilo 3 veces para que tu alma lo perciba. Soy energía, soy energía, soy energía. Reconozco mi origen. Estás integrando de que tú vienes de la formación del infinito y de la formación del universo. Reconozco mi origen. Reconozco mi origen. Ahora integra la información que has recibido del árbol de la vida y las energías. Respira una última vez, fuerte. Repite 3 veces, soy equilibrio. Soy equilibrio. Soy equilibrio. Listo. Vamos a continuar. Vayan familiarizándose con estas estrellitas. No son por las puras. Tienen un objetivo. Seguimos. Ahora ya sabemos cuál es nuestro origen. Seguimos con la herramienta del árbol de la vida. Tenemos que saber que el árbol de la vida también se tiene que distinguir en las partes por las que fue colocada de tal manera. Y es que la parte derecha del árbol de la vida, que es Jotma, Gesed y Netzach, tiene que ver con el pilar de la misericordia. El pilar de la misericordia. Y esto tiene que ver con el dar. El dar. Recuerden esto. Luego tenemos el pilar izquierdo. El pilar izquierdo tiene que ver con el pilar de la severidad. Severidad. Y esto tiene que ver con el recibir. Dar, recibir, pilar de severidad y pilar de la misericordia. Y la parte central tiene que ver con el pilar del equilibrio, el compartir. Pilar del equilibrio, el compartir. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de creación del universo y el haber pasado por este tipo de formación del universo, que ya expliqué en la diapositiva anteriores, tiene un objetivo, y es que cada proceso de formación ha ido captando su propósito, ¿no? Primero Keter, Jotma, Binah, luego vienen los 6 de en medio, que es Geburah, Tiferet, Gesed, Jot. Empezaron a ver como un equilibrio, buscar entre ellos también un equilibrio en cada proceso de formación. Entonces seguimos viendo otro proceso de formación
del árbol de la vida. Voy a ponerme por acá. El proceso en el cual vamos a estudiarlo por triadas. Y es que Keter, Binah y Jodma se le conoce como la triada superior. Keter, Jodma y Binah se le conoce como la triada superior. Luego viene Geburah, Tifer y Gesed. Lo vamos a estudiar como la triada intermedia. Todo es energía y vamos a estudiar cada una de ellas. Y la última, Hod, Yesod y Netzach, es la triada inferior. Y por último tenemos a Malhut, que es nuestro reino, recuerden, es el último universo creado, digámoslo así, y esto es el reino material. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí para compartir un poco de que cada una de estas triadas tiene un objetivo. O sea, ¿por qué en Cábala estudiamos por triadas? Porque acá hay un objetivo, porque cada triada tiene una conexión especial. Binah, Keter y Jodma están conectadas. Geburah, Tiferet y Gesed o Gesed están conectadas. Hod, Yesod y Netzach están conectadas. Cuando hay un desequilibrio de energías en una de ellas, según las triadas, compromete a toda la triada. Por eso es que las vamos a estudiar, por triadas. Porque cuando hay un problema, por ejemplo, en Gesed, involucra a Geburah y a Tiferet. La persona, y recuerden que vamos a estudiar este árbol de la vida en integración personal. O sea, cada uno va a identificar en dónde está fallando, cuál es su desequilibrio en cada punto. En cada circulito que ves en tu pantalla vas a identificar cuál es el problema que tú tienes de energía, cuál es tu desequilibrio, para que tú misma puedas autoanalizarte cómo están tus energías, porque ese es el objetivo de esta herramienta del árbol de la vida, el poder conocernos, ¿ok? Entonces vamos a estudiar una por una. Pero lo más importante, así como yo les decía que este es un mapa de autoconocimiento profundo del alma, lo más importante es conocer dónde está el desequilibrio para corregirlo y así lograr elevar nuestra alma. Corriges y elevas, corriges y elevas, sanas, elevas, sanas, elevas. Ahora, con corregirlo no me refiero a que desaparece el desequilibrio. O sea, tienes un problema en Tiferet, en Geburah, luego vamos a hablar uno por uno, no se preocupen, pero para nivel general. Tienes un problema en la triada inferior, de repente tienes hasta en las 3, de repente en 2 triadas, de repente solo en una, o de repente solo tienes el problema en Malhut. Pero al tener un problema en esto, yo lo que voy a buscar es poder canalizarlo, no desaparecerlo, canalizar el desequilibrio. Porque como seres humanos, nosotros ya de por sí tenemos errores siempre. Entonces, vamos a tener desequilibrio siempre, siempre, todos los días de nuestra vida, porque somos seres humanos. Y a esto me voy, de que el tratar cursos como este, de nivel de conocimiento espiritual, no nos hace espirituales solamente quedarnos en este conocimiento, nos hace espirituales el integrar la información que estamos teniendo en nuestras vidas y el de conectar con el reino material, ¿ok? Entonces es muy importante esto. Ya hemos hablado de qué es espiritualidad. Es lo material con lo espiritual interconectado, porque somos seres humanos, vivimos en este mundo y nuestro universo se formó justamente para eso, para corregirnos. En donde vemos el mal, eso tenemos que corregir. Entonces, basado en eso, tenemos que reconocer que como seres humanos tenemos el desequilibrio constante y justamente vamos a aprender con el árbol de la vida a cómo canalizarlo. Esa es la palabra. Cómo canalizamos esta energía, ¿ok? Ok, listo. Denme un minuto. Listo. Ahora empezamos por la triada inferior. Y vamos a empezar por el reino de Malhut. Recuerden que este curso, en el sentido de este día, es encontrar, estudiar más que todo
el árbol de la vida a nivel de cuáles son sus desequilibrios. Y lo digo esto con mucha humildad porque hay muchísima información que tú puedas encontrar en el árbol de la vida. Pero si no conoces cómo se originó, estás perdida. Te lo digo porque me sucedió también. Entonces necesitamos encontrar el origen a todo. ¿De dónde parte? ¿Cuál es el sentido de entender el árbol de la vida? Y quiero hacer un paréntesis acá, porque a veces esta información es tan fuerte o en el sentido de que es tanto conocimiento que nos viene y que de repente escuchaste y que de repente, pero para asimilarlo solamente tienes que comprender, para asimilarlo en este proceso de crecimiento y sanidad y crecimiento espiritual, necesitas comprender que primero es de dónde vienes, el origen, cómo se formó y de dónde nacen las 10 energías. Y que no son 10 energías independientes, en el sentido de que hoy me hablas del árbol de la vida y son 10 energías que aparecieron y punto. No, tiene un proceso y ya les di a conocer el proceso de la formación por universos y después el significado que tienen las columnas y el significado como se estudia, que es por triadas. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de la triada inferior. Empezamos por Malhut. Malhut no se le incluye en ninguna triada porque es el último universo de creación. Es nuestro universo de hoy. Hoy en día estamos en Malhut. Este es el universo creado, ¿ok? Para poder acceder a los niveles de energía que están antes de Malhut, donde están las energías encriptadas, la información encriptada, necesitamos empezar a estudiarlo desde abajo hacia arriba para poder comprender cómo es que yo llego a tener la información más elevada del alma que vendría a estar en la triada superior o donde está Keter, Binah y Jodma, ¿ok? Cómo regresar, mejor dicho, al origen de nuestra alma. Entonces tenemos a Malhut. ¿Qué significa Malhut? Malhut es todo lo que tiene que ver con el reino. Déjenme ver. Todo lo que tiene que ver con lo que es a nivel del alma de Nefesh. Todo lo que está a nivel del alma Nefesh, que ya lo hemos explicado anteriormente, sobre el pensamiento cerebro gastrointestinal, está en Malhut. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Cuando nace el bebé. Cuando nace el bebé, es puro deseo de materia. Puro deseo de materia. Porque necesita pecho para sobrevivir. Necesita sobrevivir. Entonces, eso significa Malhut, que nosotros partimos de una necesidad básica de supervivencia biológica. Nosotros somos materia y necesitamos vivir de esta materia. Necesitamos alimentarnos, necesitamos crecer, necesitamos poder pagar todo lo que son, por ejemplo, necesitamos la luz, necesitamos bañarnos, necesitamos trabajar, necesitamos todo lo que tenga que ver con este reino material tiene que ver con Malhut. Entonces, ¿cuándo sucede el desequilibrio en Malhut? Ojo que vamos a hablar acerca de desequilibrios. ¿Cuándo sucede desequilibrio en Malhut? Sucede cuando las personas buscan tener más materia porque eso los hace más felices. Por ejemplo, una persona que tiene una casa y tiene las posibilidades de tener 2, 3, 4, 5 casas. ¿Qué sucede con esta persona? La persona que compra muchas casas porque puede hacerlo, está bien. Eso no tiene nada que ver con que, pucha, no debería de ser así, no. En Malhut, cuando hay un desequilibrio, estamos hablando de que depende de lo que yo tenga para ser feliz. O sea, no me conformo con 1, con 2, con 3, con 5, con 10, en el sentido que quiero más porque esa es mi felicidad. Esa mala relación, esa mala interpretación de cómo veo yo a lo material, eso es un desequilibrio en Malhut. Por ejemplo, una persona que tiene felicidad teniendo una casa o no teniendo o teniendo 10, tiene que ser la misma felicidad. Debe de estar contento con lo que tiene. Eso es un equilibrio en Malhut. El desequilibrio es cuando necesita tener todo lo que se propone sí o sí, porque si no es infeliz. Entonces, si tú conoces a una persona que, por ejemplo, dice que es infeliz porque nunca tuvo un carro,
esa persona tiene un desequilibrio en Malhut. Esa persona que, por ejemplo, yo he escuchado muchísimos casos, que tienen un montón de cosas, son millonarios, todo, y de pronto pierden unos millones, no sé si se han escuchado, en Estados Unidos se escucha mucho esto, y de pronto se quita la vida, porque no puede tolerar el haber perdido de 100 millones que tiene o billones, haber perdido 2. No lo puede tolerar, porque quieren más, quieren acumular más, porque de eso depende su felicidad. Ahora, puede haber una persona que tiene muchísimo dinero, se pierde algo, pero él sigue siendo feliz con lo que tiene. Eso es equilibrado. Pero ya irse al extremo de depender de la materia, eso ya es un desequilibrio Malhut. Ahora, ¿qué sucede con el otro extremo? Vamos a hablar de extremos. El otro extremo que sucede en Malhut es el querer despojarse de toda la materia para poder tener más espiritualidad. Han escuchado de esas personas, y muchos se ven en el Oriente, que tratan de despojarse de todo, no quieren tener nada, tienen miedo a ser ricos. Esa mentalidad es despojarse de la materia para alcanzar más espiritualidad. Eso ya es un desequilibrio en Malhut. Entonces imagínense en qué universo, en qué nivel de este conocimiento de energías está teniendo ya en Malhut. Entonces no podemos ir a los extremos. Lo que necesitamos hacer es equilibrarnos en Malhut. ¿Cómo? Ser felices con lo que tenemos. Ese es el secreto en Malhut. Ser feliz con lo que tienes, ser agradecido, pero eso no quita de que seas conformista. Son cosas muy diferentes, ¿ok? Entonces, si eres feliz con lo que tienes, necesitas tener ese espíritu emprendedor, seguir adelante, pero seguir siendo consciente de que eres feliz con lo que tienes. Esto es algo muy importante y es un paso en el que quiero compartir como experiencia que me pasó. Yo era una persona hace mucho tiempo que no era agradecida, no era agradecida. Yo tenía algo y yo decía, ay, quiero más. Como si quisiera tener esto, una casa, quisiera, como tal y cual, y yo también. Y eso me causaba una tristeza en mi alma, una baja autoestima. Son raíces de muchas cosas. Pero cuando entendí este concepto de que tengo que ser feliz con lo que tengo, entonces comencé a comprender y a darle sentido a la vida, el sentido de que mi felicidad no dependía de lo que tenía, y también darle sentido al poder querer, el tener el deseo de querer más sin perderle la felicidad a mi actual vida. Donde tú te encuentres, así como te encuentres, sea agradecido, agradecida, y estate contenta con lo que tienes, sin meter el conformismo tampoco. Estate contenta con lo que tienes. No sé si han visto, hay muchos testimonios de judíos que ellos son felices con lo que tienen. Hay muchos judíos que han hecho mucho dinero, pero así lo pierdan todo, como ya tienen este principio, no se alejan de su felicidad. Se dan cuenta. Tengan o no tengan, hay que ser felices con lo que tengamos, sin perder el deseo de emprendimiento, sin perder el deseo de seguir adelante, de seguir trabajando, de seguir queriendo tener otras cosas, pero siendo felices siempre. Este es el correcto equilibrio y no irse a los extremos como estoy presentando acá. Bueno, voy a continuar, ¿ok? Porque nos estamos quedando en Malhut y nos falta un montón. Ok, listo. En un momento para ubicarme. Ok. Entonces, en conclusión, ¿cómo percibes tú la materia dentro de Malhut? Hay que ser feliz con lo que uno tiene. Y como estaba comentando, el tema de lo que no necesitamos la materia, como conclusión también, es ir al otro extremo. Y ahora quiero mencionar un caso importante en Malhut. El caso importante es que hay personas que se dedican a estudiar Cábala, que se dedican a hacer estudios profundos. Estas personas, por ejemplo, que solo se dedican a estudiar y que dan muchos aportes a los aportes de conocimiento, por ejemplo, a Cábala, no es que ellos tengan un desequilibrio en Malhut, sino que ese ya es por sí su trabajo. Ese de por sí ya es su misión de vida.
Y ese ya es su trabajo. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, a una persona, un judío que solo se dedica a estudiar y que vive de todo lo que les dan las ofrendas, o vive de lo que es la sedacá y todo esto, eso no es que está desequilibrado en Malhut, porque en Malhut tenemos que trabajar, tenemos que estar relacionado con la materia, no, sino que son casos excepcionales. Y lo digo, lo tengo que decir para que quede claro, para que no podamos caer en ese, de repente en algún momento, esa crítica a esas personas de que están concentrados en el estudio. Hay muchos casos, conozco varios y hay que tener cuidado, sí, con esos casos especiales, ¿ok? Sino que muchas veces se malinterpreta esto, por eso lo tenía que dejar en claro. Bien, entonces continuamos con la siguiente. Ahora venimos con la triada, bueno, seguimos con la triada inferior, pero venimos con las energías de Hod, Netzach y Yesod. Y es que aquí estamos ya no a nivel de Nefesh, estamos ya en otro nivel de alma, que es el alma, que es el Ruach, que es el pensamiento, cerebro del corazón. Y aquí ya estamos hablando, seguimos hablando de la vida social, de lo exterior. Entonces vamos a hablar de Yesod. ¿Qué es Yesod? Yesod es el yo social, así como me ven los demás. ¿Ok? Eso es Yesod. Todas las relaciones que nosotros tenemos son relaciones donde cada uno de los que nos conocen dentro de esta relación. Entonces, aquí hablamos del ego. Es el yo social. En Kabbalah hablamos del ego. En el yo social, en el Yesod. Yesod básicamente es cómo es que nosotros nos mostramos ante los demás. Cómo es que tú me ves a mí como Tania, cómo yo veo a Stephanie, cómo veo a cada una de ustedes. Pero ¿cuál es el desequilibrio de Yesod? Hay dos desequilibrios. El primer desequilibrio, que son dos extremos diferentes, el primer desequilibrio es que yo quiero mostrarme como más imagen social. Mientras más imagen social muestro, para mí es mi mayor felicidad. Yo tengo que estar mostrándome siempre en todos los lugares en donde participo. Pero el otro desequilibrio es, y ahorita lo vamos a ir viendo cada uno más a profundidad, es la menos imagen social. O sea, no, yo no me relaciono con esas personas, yo no voy a ese lugar donde hay mucha gente, mejor estoy así. Pero a nivel de sentir superioridad ante los demás. Yo no me relaciono con tal y cual persona o con tal igual grupo, no me meto ahí porque yo creo que no es a mi nivel. Eso es un desequilibrio. Son dos extremos diferentes, ¿se dan cuenta? Participo mucho de los eventos, participo mucho con mi imagen social, quiero que me vean como la grande, como la que, y lo otro es, no participo porque no es conmigo, no va conmigo. Esos dos extremos son lo que tiene que ver en Yesod, son desequilibrios dentro de nuestras energías. Y vamos a profundizar un poquito más acá. Entonces, la persona que tiene que ver mucho con su imagen social, porque eso le da la felicidad, es la persona que vive permanentemente construyendo una imagen social. Lo único que quiere es estar en toda la sociedad, es decir, que la sociedad le reconozca su posición, ¿ok? Pero es como que hay una desesperación por parte de esta persona de ser reconocida. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen personas así? Hay una desesperación por parte de esta persona de ser reconocida. Está en todas las fiestas, está en todos los cócteles, en todos los congresos. Siente la necesidad de sobresalir desde su ego malo, no desde la realidad. No sobresale desde su mérito, sino que sobresale del deseo de sobresalir, del deseo de verse bien ante los demás, de que la enaltezca. Es decir, no sobresale por mérito propio, sino que sobresale por la desesperación de tener honores, la desesperación de que le den reconocimientos sin haberlo logrado siquiera. ¿Ok? Significa que nunca quiere estar con su yo interior. O sea, cuando una persona está en este desequilibrio, es porque en realidad está teniendo una energía de querer ocultar lo que realmente necesita. ¿Y qué es lo que realmente necesita una persona que tiene este desequilibrio? Encontrarse con su yo interior. La persona que busca toda esta imagen social para su felicidad
está buscando en realidad no encontrarse consigo misma, porque no quiere pasar a solas, no quiere tocar ese punto, lo quiere dejar para luego, para luego, para luego. ¿Se dan cuenta? No quiere encontrarse con su yo interno. Quiere estar con muchísima gente, pero nunca se permite estar consigo misma. Porque en realidad no quiere verse a sí misma, solo quiere verse en función de la gente, porque sabe que viéndose a sí misma va a tener que reconocer que realmente necesita ayuda. Y este es el extremo, uno de los extremos de Yesod. El otro extremo es decir, no quiero ver a nadie porque nadie me va muy bien, porque nadie, como lo estaba explicando, está creyéndose superior a los demás. Estos dos extremos. Es como un antisocial. Pero nosotros sabemos que todas las personas necesitamos tener una interacción social. No es que tenemos que dejarlo ahí, de ser reprimidos o sentirnos superior a otros, no. Hay un desequilibrio en esa circunstancia, en ese pensamiento. Eso es Yesod. Yo quiero que por ahora vayan, por favor, identificándose ustedes. ¿En qué? Porque todas tenemos desequilibrios en todas las áreas. Vayan identificando. Ahí donde está en su cuadernito, vayan poniendo desequilibrio en Yesod, esto es lo que tengo, me falta esto, Malhut, necesito esto. Apunten porque poco a poco van a ir identificando qué nivel de energía necesitan canalizar, ¿ok? Ahora vamos a pasar con lo siguiente. Hot y Netzach. Hot y Netzach tienen que ver con el lenguaje, netamente con el desequilibrio o con el tema del lenguaje, perdón. Entonces, vamos a hablar de Hot. ¿Cuál es su desequilibrio en Hot? Pero para eso quería decirle, el lenguaje relacionado ¿cómo? En Hot, el lenguaje relacionado a la palabra, cómo es que nosotros nos expresamos. Y el lenguaje relacionado a Netzach es con respecto a la palabra no hablada, la expresión a través de las artes. Eso es Netzach. ¿Ok? Hot y Netzach, lenguaje hablado y no hablado. Entonces, en Hot, ¿cuál es el desequilibrio en Hot? Cuando nosotros hablamos, quiero que vayan identificando, al final vamos a hacer ejercicios para que se comprenda mejor, ejercicios justo con algo que ha pasado hoy día. Entonces, en Hot, vayan identificando. En Hot, decir la verdad que pone en riesgo la vida es un desequilibrio. Ahorita voy a explicarles por qué. Y la segunda desequilibrio al extremo es la manipulación del lenguaje. Ahora voy a profundizar un poquito sobre el tema de decir la verdad que pone en riesgo la vida. En un momento, que ya estoy con la vista y el agua. Hot significa muchas veces llamada a la gloria, pero más que la gloria es el agradecimiento. El concepto de decir la verdad. Lo que pasa es que no, en todos los casos no se puede estar diciendo la verdad en todos los casos. Y voy a dar un ejemplo muy, muy central. Por ejemplo, chicas, si estoy en una boda y la novia de la boda es fea, o está vestida muy mal, o la pintaron mal, yo no puedo decirle a la novia que está fea. Yo no puedo decirle las cosas que son verdad. No le puedo decir porque arruinaría la boda, ¿o no? Ese es un ejemplo extremo. Entonces, ¿qué le dice una persona cuando ve una novia fea o que hay muchos errores y cuando te vienen y te preguntan y te dicen, ¿cómo estuvo? Estuvo genial. Estaba hermosa. ¿Qué está pasando ahí? ¿Estás mintiendo? Obviamente que estás mintiendo. Pero ¿por qué mientes? ¿O tienes que decir la verdad? ¿Qué pasaría si con este ejemplo que he dado tú dices la verdad? Le harías un daño a esa novia. Entonces, en aras de preservar la vida de esa novia, para que suene, para que se entienda, necesitamos decir mentiras. Ahora, ¿qué dice la Cábala con respecto a esto? Y aquí va a haber un shock, porque la Biblia, para los evangélicos, para los cristianos, para los dogmáticos, la vida no importa, o sea, no importa con tal que se diga la verdad.
La verdad es lo que permanece. Pero para la cábala, y este es un golpe, para la cábala lo más importante que se tiene que ver es la vida. Si es que se pone en riesgo la vida, puedes decir una mentira. Deja de decir la verdad, porque estás poniendo en riesgo la vida. Lo más importante para la cábala es preservar la vida. ¿Ok? Y voy a poner más ejemplos. Desde el punto de vista de la cábala, no podemos decir una verdad que destruya a alguien. La verdad no es para destruir. Por lo tanto, si en algún momento tengo que decir una mentira para que la novia, en este ejemplo, esté feliz, la tengo que decir. Es como que son mentiras permitidas. ¿Ok? Ahora, esto no significa que por ser estos casos mentiras permitidas, nosotros nos vamos a dedicar a mentir y hacer a la mentira parte de nuestra vida. No, estos son casos especiales, ¿ok? Son casos especiales. Y voy a dar otro ejemplo. Si hablamos a nivel de tema judío, si el hijo de un judío muere de hambre y este tiene que sacarle el pan a alguien y mentirle, por ejemplo, a un nazi, que fue el que destruyó muchos judíos, mató demasiado esta cultura, entonces se le es permitido mentirle al nazi para que le dé de comer a su hijo con este pan que le pertenece al nazi. El robarle, el sacarle y el mentirle que no cogió nada, preservando su vida y haciendo una acción de darle de comer a su hijo, esto para la cábala está permitido, pero para los dogmatismos no. Ese judío merece morir. Si es que el nazi le descubre, lo manda preso o de repente lo mata, o en esa época, ¿no? Hablemos de esa época que los mataban. Entonces, mientras se preserve la vida, mientras no se destruya a la persona, está permitido mentir si es que es necesario, si es que está en riesgo la vida. Ojo, no mentir de costumbre no es correcto, pero mentir si es que está en riesgo la vida, en cábala es permitido, porque lo más importante es la vida. Entonces aquí vamos rompiendo también estructuras mentales, vamos rompiendo también estructuras mentales. Entonces, si han escuchado a una persona que dice por ahí, yo digo la verdad siempre, aunque me cueste, problemas. ¿Te has metido? Yo te hago una pregunta. ¿Te has metido en problemas por decir la verdad? ¿Has herido a alguien por decir la verdad? Hemos estado con un desequilibrio en hot. Y digo hemos porque nos ha pasado en algún momento, yo creo que a todas. Listo. Seguimos entonces. Ahora, sobre la manipulación del lenguaje. El hablar bonito para manipular la mentalidad de las personas es un desequilibrio total. El hablar bonito, el decirte cosas con la intención de manipular a tu mente, es un desequilibrio en hot, porque estoy manipulando el lenguaje. Entonces, cuidado también. Por ejemplo, aquí se ve mucho el tema político. Hay mucha manipulación. Lo que nosotros necesitamos es buscar equilibrios de energía. Si yo estoy teniendo estos problemas, entonces de ser muy directa con la verdad, o estoy manipulando para que pueda distorsionarse algo, hay que tener cuidado en cómo estamos enfocando nuestras energías en esta área de hot. ¿Ok? Y en Netzach, vamos a continuar con Netzach. La palabra Netzach, ¿cuáles son los desequilibrios en esta esfera de energía? El reprimir las emociones con una ira descontrolada y el querer mucho placer sin límites, lo que llamamos el libertinaje. El reprimir las emociones va a generar una ira descontrolada. Y el querer mucho placer sin límites, lo que llamamos libertinaje. Vamos a hablar un poquito de Netzach. Aquí en Netzach está el arte, la música, la escultura, todo lo que tenga que ver con idiomas, más allá del lenguaje. Es el lenguaje emocional. No solamente eso, también es un abrazo, un beso, todo lo que tenga que ver con la expresión que yo estoy realizando sin tener que hablar.
porque lo que yo hablo está en hot, ¿ok? Pero la expresión que quiero tener sin hablar está en netzach. Entonces, acá como dije, hay dos desequilibrios. El no tener lenguaje emocional, el decir no lloro porque no quiero mostrarle a los demás mi llanto, no quiero mostrarle a los demás mi debilidad. El decir no quiero mostrar mi emoción. Ese es un problema de Netzach, el reprimir las emociones. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me reprimo? Luego viene una ira descontrolada. Y acá quiero recordarles un poquito lo que pasó, por ejemplo, que todo el mundo ya lo conoce, lo que pasó, por ejemplo, cuando se le pide a Moisés, una historia muy conocida, se le pide a Moisés que golpee la roca para poder sacar agua. ¿Qué sucedió ahí? Moisés tenía, según los estudios de Cábala, tenía reprimidas sus emociones. Por eso es que lo que sucedió en ese momento es que él descontroló sus emociones y salió una ira muy, muy descontrolada. Y golpeó y golpeó y golpeó y golpeó porque salió una ira descontrolada. Y se dice que no por golpear la piedra es que fue sacado de no pasar, ¿no? A la tierra prometida, sino que el problema fue su intención, o sea, el reprimir, el desequilibrio que tuvo en esta área es donde Dios dijo, no, tú no puedes pasar a la tierra prometida, porque no pudo lograr en ese momento controlar su energía en Netzach, articular, equilibrar. Justo por eso, por su intención, ¿ok? Entonces, el que tiene ataques emocionales sin control, tiene problemas en Netzach. Y todo es por reprimir sus emociones. ¿Ok? Vamos anotando si nos identificamos ahí. Ahora, en cuanto al placer. El arte da placer, la música da placer. ¿Y cuál es el problema entonces del placer? El problema es que, por ejemplo, cuando tomamos una copa de vino, ¿ustedes sabían que está permitido? Sí, está permitido. Tú puedes tomar las copas que tú quieras. Pero cuando hay un desequilibrio de placer en Netzach, cuando ya el placer se desequilibra en el tomar 2, 3, 4, 5, 6, las copas que sean para poder perder el control. Eso ya es un desequilibrio. Tú puedes tomar una copa, pero tienes que equilibrarte. Tú sabes hasta qué nivel puedes aguantar. Tú sabes en qué copa pierdes el control. Tú sabes en qué copa empieza el libertinaje. Tú sabes en qué copa. El que no controla esta área está teniendo un desequilibrio de energías en Netzach. ¿Qué es lo que quiere interpretar? ¿Qué es lo que quiere tratar de decir a través de este desequilibrio, de este descontrol, de este libertinaje, del querer mucho placer sin límites en Netzach? Está queriendo decir a través de su comportamiento, su lenguaje, necesito ayuda. Y ahí tendríamos que analizar qué tipo de ayuda necesita, ayuda interior, qué cosa necesita sanar. Entonces, la persona que está teniendo este tipo de comportamiento en Netzach, reprimir emociones o buscar más placer, hay que sanar esta área, hay que ir profundizando. Algo está sucediendo, algo quiere decir. ¿Qué cosa? A nivel terapéutico lo tenemos que tratar, ¿ok? De repente hay algo que hay que sanar ahí dentro. Listo. Entonces aquí con esto terminamos lo que es la triada inferior. Me falta todavía bastante. Vamos a continuar. Respiren, por favor. Vayan identificando, se tomen agüita. Vamos a estudiar ahora la triada intermedia. Aquí viene Tiferet, Geburá y Gesed. Gesed o Gesed. Esta triada se trabaja el alma a nivel Ruach. Ya hemos hablado sobre el tema de los niveles del alma. Por eso era importante conocerlo antes de tocar este paso. A nivel de alma Ruach, estamos hablando de un pensamiento cerebro del corazón. Aquí están las emociones, están los sentimientos, el querer compartir
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo está en esta triada intermedia. Entonces ya estamos subiendo, estamos subiendo. Y vamos a hablar primero de Gesed y Geburah. Aquí están netamente las emociones. En Gesed está la misericordia. Aquí nos vamos a dar cuenta de la misericordia. Gesed es la misericordia. Pero cuando hablamos de misericordia, muchas veces hablamos de la misericordia al prójimo. Pero en el árbol de la vida, en Cábala, se enseña que la misericordia tiene que ver con lo que tú le das al prójimo, pero conforme te des tú también a ti mismo. Y aquí voy a entrar. La palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se refiere dar al prójimo, misericordia, dar al prójimo porque yo tengo que amarlo. No. Se refiere a lo que tú te das a ti, dalo también al prójimo. Y acá hay dos desequilibrios. A medida que le doy a mi prójimo, me doy a mí mismo. O a medida que me doy a mí mismo, le doy a mi prójimo. Acá hay dos desequilibrios. Extremos. El egoísmo y la humillación. ¿Por qué el egoísmo y la humillación? Cuando en Gesed nosotros somos muy misericordiosos con el prójimo, en el sentido de que le doy todo al prójimo y nada para mí. Todo al prójimo y nada para mí, estamos cayendo en humillación. Y cuando digo todo para mí, no le doy a nadie, nada para mi prójimo, todo para mí, estamos cayendo en egoísmo. Son dos extremos. Ojo, acá es muy importante que sepas que tú tienes que compartir con el prójimo según como tienes para ti también. Si tú te das un viaje a cualquier parte del mundo, puedes hacer eso. Ya estás en la capacidad de darle lo mismo al prójimo. Si tú te compras un postre para ti, pues tienes la capacidad de darle lo mismo al prójimo. Si tú caes en que no, me compro solo para mí porque no quiero compartir, estás cayendo en egoísmo y ya es un desequilibrio. Si tú estás diciendo, le doy todo a mi prójimo pobrecito porque necesita y me compré un chaleco y mejor le doy a él porque lo necesita y ya me quedaré sin chaleco, no importa. Ya hay un desequilibrio. Yo recuerdo mucho cuando yo estuve, hago un paréntesis acá, me acabo de acordar, cuando yo estuve en el interior de mi país, yo tenía dos trabajos. Yo conducía un programa de televisión con noticieros y tenía un trabajo en una financiera como analista de créditos. Y yo dejé todo por venir acá a Lima con mi esposo a meterme a la iglesia, a servicio a Dios, ¿no? Muy joven. Entonces dejamos todo con mi esposo. Y yo me acuerdo que vine con varias cosas, un montón de cosas. ¿Qué creen que pasó? Regalé todo, señoras. Regalé todo. Hasta la chompa nueva que me había comprado, una casaca bonita, me acuerdo, una blanca con peluche acá, todo lo regalé. Regalé 2 sacos, en ese entonces, 2 sacos de ropa de mi esposo. Y cada vez recordamos, 2 sacos enteros de ropa, pantalones, todo, porque yo dije, estuve en un congreso cristiano, donde decían, deshazte de todo, dale al prójimo, y vas a ver cómo Dios te bendice. Y yo, inocentemente, hice eso. Desocupa ¿cómo me dijeron? Desocupa todo tu armario. Y cuando viene, y la bendición va a llegar cuando vea que hay cosas que llenar. Yo hice eso. Yo estaba desequilibrada total en GES. Yo daba todo, no me importaba. Tenía, me acuerdo, bastantes telas para hacerme vestidos. Todo lo regalé, nada para mí. Yo no quería nada. Estaba en un extremo. ¿Saben qué sucedió? Eso es humillación. Caí en humillación. Me sentí humillada por mucho tiempo. ¿Y saben qué provoca eso? Una baja autoestima. Por eso es muy importante tener control en la misericordia. Conforme yo me doy al prójimo. ¿Ok? Importantísimo. Con esto cierro paréntesis con respecto a mi testimonio. Ay, Dios mío, acordarme me causa un poco de risa porque no sentimientos por dentro, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar de lo que es Geburah. La Geburah
es la restricción y los límites. La Geburá tiene que ver con el poder. Aquí se encuentra el poder. Pero ¿quién tiene el poder? El poder no lo tiene el hombre. El poder viene de Dios. Ya lo vimos. ¿De dónde venimos? De la creación. Entonces el poder lo tiene Dios. Pero ¿qué sucede con Geburá? ¿Cuáles son sus desequilibrios? Extremos. Uno de ellos es la ira reprimida y el otro es el arriesgar la vida. Y voy a explicar acá. Cuando nosotros no ponemos límites a una acción, la ira aparece. Por eso dice ira reprimida. Un ejemplo, para que quede claro. Me piden un favor de recoger a alguien, no sé, a su hijo del colegio. Lo hago una vez, de repente otra vez me dicen por favor, recógelo 2 veces. Tercera vez con excusas. No puedo, uy, Salita, por favor, ya, listo. Y que esta persona empiece a pedirme nuevamente cuarta, quinta, sexta, y el yo decir sí a todas las veces, o sea, no pongo límites, ya estoy manifestando la ira en mí, pero una ira reprimida. Es una manifestación de ira reprimida. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué aparece la ira? Porque no hubo restricción, no hubo límites. Entonces, va a llegar un momento en que esta madre de familia o padre que me haya pedido el favor familiar, lo que sea, de recoger a su hijo, me va a pedir una vez más. ¿Qué va a pasar? Mi ira reprimida va a salir a flote y voy a molestarme muchísimo y le voy a sacar en cara y, bla, y salen las palabras y ofensas y va. Todo eso se manifiesta en Geburá. Pero el problema, ¿saben cuál es? Porque el problema en sí no es tanto esta manifestación de la ira reprimida, que son los gritos. El problema en este nivel de Geburá, de esta energía, es la enfermedad que me causa la ira. Y es que en Cábala se conoce que toda ira reprimida provoca un cáncer al páncreas. Wow, wow, esto sí es fuerte. Toda ira reprimida que viene por un desequilibrio de Geburá en esta energía es por no poner límites y esto me provoca un cáncer de páncreas. Así que cuidado, ojo, me provoca un cáncer de páncreas. Denme un momento, quiero ver si alguien está, quiero ver si alguien está, todas están, ¿verdad? Karina, Stephanie, Gabriela. Listo, pensé que alguien se había salido porque me pareció una notificación. Listo. Entonces, nuevamente retomamos. Geburá, no ponemos límites, la ira reprimida, el problema no tanto está en la manifestación, sino está en que nos va a enfermar. Se va a manifestar en nuestro cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado cuando a alguien le pida un favor, acéptalo, está bien, bacán. Pero cuando tienes que poner límites, ponlo, por favor. Ponlo, porque si no vas a tener problemas, una enfermedad se te viene. Pero hay que tener que poner los límites a raíz del amor, por favor. Todos los límites se hacen con amor. Sigamos. Al alma no le gustan los límites, ¿ok? Pero tiene que aprender a poner límites. Si no estás poniendo límites, estás teniendo un desequilibrio en Geburá. ¿Ok? Entonces dice en Cábala que la ira aparece cuando en realidad no se puso un límite antes. ¿Te has enojado con alguien de una manera extrema? Es porque de repente le has dicho sí a todo lo que hacía. Lo que no te gustaba, no se lo dijiste nunca, con amor. Nunca pusiste límites. Hay que tener cuidado. Y el páncreas es el que está más dañado si tú no lo haces. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, en relaciones de amigo, aparece la ira. Quiere decir que hubo algo que uno se guardó y el otro no tiene nada que ver con la culpabilidad de uno por su ira. Porque uno es responsable de no haber puesto un límite en Gesed, que es el que sí permanente, perdón, en Gesed, en Geburá, perdón. No puso un límite. Hay que ser misericordiosos. Y aquí tienen que darse cuenta que hay una relación entre Geburá y Gesed.
Ya váyanse dando cuenta que empezamos con las relaciones. Hay una relación entre Geburá y Gesed. Yo le doy al prójimo, pero tengo que poner un límite en Geburá. Le doy al prójimo en Gesed, pero tengo que poner un límite en Geburá. Nuevamente, tengo que ser misericordioso en Gesed, con mi prójimo, así como lo soy conmigo, pero también hay un límite en la energía de Geburá para evitar enfermarme. Y el otro desequilibrio de Geburá es arriesgar la vida. ¿Cómo arriesgar la vida, Tania? Lo que pasa es que se dice que en Geburá no podemos ser mártires. Cuando vamos al otro extremo de no poner límites, es también no poner límites a lo que puedo ser capaz de hacer a causa de algo, por una causa benéfica, una causa. Por ejemplo, te lo voy a dar con una historia. Con una historia, por ejemplo, de Isaac. Ustedes saben esa historia de Isaac que fue llevado para ser sacrificado, ¿verdad? La historia bíblica que nos dice que Isaac fue llevada pues por su padre para que pueda ser, por Abraham, para que pueda ser sacrificado y todo eso. Pero ustedes sabían que Isaac tenía 38 años cuando iba a ser inmolado a Dios. O sea, no estamos hablando que él no era un niño, él era un niño. Eso nos cuenta la historia bíblica. Pero en los hechos reales, la historia real, según grandes cabalistas, es que Isaac, según estudios, Isaac tenía 38 años cuando iba a ser inmolado a Dios. ¿Y saben qué es lo que había pasado? Que Isaac se había identificado tanto con su entrega religiosa devota a Dios que él pidió ser sacrificado. ¡Wow! Esto sí es una bomba. Él pidió ser sacrificado por amor a Dios, por amor a su creencia. Quería hacer un sacrificio vivo. Y esto obviamente arriesgaba su vida. Esto obviamente es decirse, voy a morir por una causa. ¿Conocen esos extremos? Hay gente que no le importa hacer nada, lo que fuera, arriesgando su vida por fin a una causa que aparentemente va a dejar huella en el mundo. Hay que tener cuidado porque aquí ya empieza a haber un desequilibrio, según los estudios de la Cábala, en Geburá. Entonces, todo lo que viene a arriesgar tu vida es no poner límites a ti mismo. El que tú eres capaz, puedes ser capaz, pero esa falta de ponerte límites a ti mismo y que te van a llevar a arriesgar tu vida es un desequilibrio en el Geburá, según el árbol de la vida, según el conocimiento de estas energías. Hay que tener muchísimo cuidado entonces en esta triada intermedia, hay que tener muchísimo cuidado. Es la que más desequilibrios nos muestra en nosotros mismos. ¿Ok? Bueno, aquí conocemos entonces bastante lo que es el tema de la religión, también los dogmatismos, se conoce mucho en esta triada. Hay que tener bastante cuidado con eso, por eso es muy peligroso el dogmatismo, es muy peligroso. Yo cuando analicé esta triada, de verdad que sané muchas áreas de mi vida y me dieron paz sobre todo eso. Ahora vamos a pasar con Tiferet. Un momento, listo. Ahora vamos a pasar con Tiferet. ¿Qué es el Tiferet? Tiferet es el yo interior y el encuentro con su potencial. Hablar de Tiferet estamos hablando de nosotros mismos, de la conexión que tenemos con nuestro Dios. Hablar de Tiferet es hablar de la autoestima. Aquí en Tiferet hablamos de la autoestima. Recién aquí. ¿Se dan cuenta por qué es importante sanar la autoestima para asimilar estos conocimientos? Porque una autoestima baja no comprendería el asimilar todos estos conocimientos y no lo comprendería a nivel ¿qué? Al nivel de juzgar, a nivel de señalar, al nivel de decir, no, esto conmigo no va. Hablar de autoestima, para hablar de Kabbalah necesitamos fortalecer la autoestima. Por eso es que es fundamental en Mujer Kabbalah el paso 1. Les cuento que hoy día me escribió una persona diciéndome que quiere participar del curso, pagando y todo. Pero yo le dije, hay un proceso. Y es que necesitarías ver hoy mismo, hasta mañana, los 2 videos hasta el tercero de hoy, y recién te daría pase mañana.
pero necesitas hacer los ejercicios de integración y todo esto. Entonces, yo siempre doy esta opción, depende de ti, porque yo no quiero imponer a nadie. Esta persona me dijo, no, tienes razón. Es necesario pasar por ese primer paso, que es el sanar la autoestima. Y el sanar la autoestima viene de una relación vinculada con la madre. Y bueno, en fin, ustedes ya saben el resto de la historia. Pero hablar de Tiferet es hablar no de la autoestima en solamente, sino el encontrar su potencial. Tú vienes de una familia, tú vienes de principios de cultura, pero la pregunta es ¿quién tú eres? ¿Ellos te definen? No, tú mismo tienes que encontrar tu camino, tú mismo tienes que encontrar tu potencial. Hablar de Tiferet en este punto es hablar de que tú ya estás en ese camino de encontrar tu potencial. ¿Y cómo lo encuentras? A través de esa conexión con el mismo Dios, a través de tener esa autoestima. Entonces, ¿cuáles son los desequilibrios en Tiferet? Los dos extremos. Es llegar a tener jactancia de lo que tú tienes. Es como una sobreautoestima. El jactarte de lo que realmente logras, el jactarte de lo que eres, el jactarte de que tienes títulos. Todo eso es un desequilibrio en Tiferet. ¿Cuál es el otro extremo? La extrema modestia. El decir, yo no hice nada, yo no participé en nada, no se preocupen, todo es del eterno, del Dios. ¿Me regalan algo? Gracias a Dios, solamente a Dios, porque tú solo eres un instrumento. Esa extrema modestia también es un desequilibrio extremo de Tiferet. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber aquí en Tiferet? ¿Cuál es el equilibrio? La humildad de tu yo. La humildad es el equilibrio en Tiferet. Y la jactancia y la extrema modestia son los desequilibrios opuestos. ¿Ok? Entonces, cuando alguien se jacta de lo que es, el problema es lo que yo le digo a los demás, quién soy yo o lo que soy. Lo que conocemos no basta. Yo tengo que decir qué es lo que soy para los demás. Eso ya es jactancia. ¿Ok? Y acá hay un ejemplo. Por ejemplo, hablamos del Sol. El Sol es un astro que comparado con todos los planetas que están en nuestro sistema solar de la Tierra, el Sol es imponente, ¿no? Es grande. Pero si hablamos a nivel de miles y miles, millones de galaxias y todos los astros que hay, aparte de nuestro sistema galáctico, imagínense, el Sol vendría a ser nada. En esa posición tenemos que ubicarnos nosotros en Tiferet. Tenemos que reconocer que sí, aportamos a este mundo con nuestra luz, con el poder que no es nuestro, sino es de Dios, pero también hay que ser humildes. Y así tal como nos conocen, nos conocen. No tenemos que jactarnos y tampoco tenemos que estar en extrema modestia. Endiosando a todo o todo endiosándolo y no decir, bueno, sí, gracias por una sola vez o gracias, punto, se acabó y también gracias al Creador y punto. Pero estar endiosando todo, por eso es que yo casi no me escuchan, que no tanto digo, ¿y saben cómo lo aprendí? Les voy a dar un testimonio cortísimo. Yo me acuerdo que cuando mi madre estaba viva, ella me daba me ayudaba muchísimo. Y llegó un momento en que mi esposo y yo solamente decíamos gracias al Eterno gracias al Eterno que me escuchó. Y hubo una oportunidad donde mi madre nos dijo, pero si yo estoy dándoles, o sea, sí fue a través de Dios, a través de mi vida, pero al menos dime, pues, para sentirme bien, dime, y gracias, mamita, ¿no? No, ¿cómo te voy a dar las gracias a ti? Si todo viene del Eterno, todo viene de Dios. Entonces, tú solamente eres un instrumento, todo viene de Dios. Así que hay que ser también, y encima juzgar, no seas jactanciosa, no seas orgullosa. Mi mamá lo hacía con tanta pena, ¿no? Bueno, pues así será. Eso es el fingir la extrema modestia. Y ahí viene también parte de juicio. Entonces, no seamos tampoco así. ¿Por qué? Porque ya hay un desequilibrio en ti. Entonces, ¿se imaginan cómo estaban mis energías? Mi árbol de la vida estaba, pero hecho un caos. Estaba como en el principio. Todo era un caos en la primera autocontracción. Ay, Dios mío. Sigamos. Ay, chicas.
Listo. Cierro paréntesis. Tiferet, jactancia, llamamos. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en esto? Reconocer a las personas sus logros. Reconocer a las personas su ayuda, sin llegar a extremos. Sin llegar a extrema modestia y sin llegar a jactancia. Porque un momento también el universo se encargará de reconocer tu aporte a este mundo. ¿Ok? Esa es la conclusión en cuanto a esta tríada intermedia. Creo que ha sido una explicación, espero que me hayan comprendido. Ahora, recuerden mucho el tema de la humildad. Ahora vamos a pasar a la última tríada, y es la tríada superior, la Binah y la Jotma. ¿Qué sucede en esta tríada? Esta tríada se le llama nuez, ¿ok? Esta tríada se le llama nuez porque el cerebro tiene forma de nuez. Y es aquí donde realmente se encuentra el alma. Así que vamos a empezar a hablar por la Binah. Dentro de la Binah están todos los condicionantes que nosotros hemos tenido en la educación. Perdón, la religión, la nacionalidad, qué padre y madre hemos tenido. Todos esos condicionantes están en la Binah. Y en la Binah, todos tenemos la Binah bien fortalecida, todos. Aquí está todo lo que nos ha influenciado desde que nacemos. Pero esta Binah está totalmente condicionada, entonces, por todo lo que venimos aprendiendo de ella. Porque son condicionamientos totales por la educación que tuvimos. La Binah tiene un valor clave, fundamental, y es que busca siempre la seguridad. Busca siempre el perfeccionismo, busca siempre la tradición de dónde vino, de dónde te criaron, cómo te criaron. Todo eso está en la Binah. Toda tu formación está en la Binah. Todos tenemos una Binah fuerte. Todos. Entonces, ¿por qué busca la Binah la estabilidad y la seguridad? Porque solamente así puede mantenerse con una correcta energía, como diciendo, los pies sobre la tierra. Todos tenemos la Binah y todos tenemos este perfeccionismo dentro de nosotros, esta búsqueda de seguridad y también el poder integrar la tradición. ¿Cuál es el desequilibrio de la Binah? La inflexibilidad, creo que no lo puse acá. Lo racional. Lo racional es desequilibrio en la Binah. Siempre buscarle la razón a todo. Recuerden que es inflexibilidad. La Binah es inflexible. La Binah es una sola. Es la manera como creemos. ¿Y saben quién está acá en este desequilibrio muchísimo? Es lo dogmático. Lo dogmático. Todo lo que tiene que ver con dogmas están acá. Ese es el extremo. Lo que siempre busca la razón y racionalizar a todo. Todo conocimiento lo racionaliza. Todo ese desequilibrio de esas personas que están así es lo racional. Eso está en la Binah. ¿Ok? La Binah se encarga siempre de crear sistemas cerrados. Ese es el punto de la Binah también, un punto débil. Se encarga siempre de buscar sistemas cerrados. Han visto personas que siempre tienen un estilo de vida que no pueden cambiar, son muy inflexibles. Tienen un estilo de vida que quieren llevar de manera tradicional. Esto me enseñaron mis padres, esto me enseñaron, así tiene que ser y así yo me rijo. Y son bien inflexibles. Estos son las personas que tienen demasiado desequilibrio en la Binah. Ahora vamos a pasar por la Jotma, porque luego voy a hablar un conjunto, porque esta triada siempre se maneja en conjunto. Les voy a decir por qué. En la Jotma, por lo contrario, tenemos todo lo contrario a la Binah en la Jotma. La flexibilidad, la libertad, la humildad. Siempre en la Jotma, a diferencia de la Binah, lo único que busca son respuestas. Esto es la sabiduría de buscar muchas preguntas, pero también buscar sus respuestas. Esto sucede en la Jotma. Jotma quiere decir libertad, quiere decir riesgo. La Binah no se arriesga, por si acaso. La Binah no arriesga nada, la Jotma sí.
Ahora, la Jotma tiene la intuición. Ahora, quiero acá centrarme en esto. ¿Qué cosas hay en la Jotma y qué cosas hay en la Binah? Ya mencionaba que la Binah es toda tu cultura, tu crianza, tu forma como te criaron y todo eso. Pero ¿qué es Jotma en sí? Jotma, amadas, Jotma es toda la parte mística y esotérica, digámoslo así, del mundo espiritual. Recuerden que el Jotma es lo que viene, el mundo de Atzilú, lo que viene después de la creación del Keter, en su primera autocontracción, digámoslo así, en su primera formación del universo, es la Jotma. ¿Y saben qué hay aquí? Aquí se ubican todas las personas que tienen sueños, toda la parte de los sueños, la parte de la vivencia o clarividencia, todo lo que tiene que ver con relacionado últimamente que lo llaman la espiritualidad, pero en realidad ya sabemos que la espiritualidad es todo un complemento, pero todo lo que es llamado así místico, misterioso, está en Jotma, ¿ok? Por eso es que la persona, han visto que hay mucha gente que está muy dotada en Jotma, pero que no tiene mucha, hay gente que se va al extremo de estar mucho en la Jotma, quiere estar meditando, quiere estar solamente parecerse como el Buda, ¿no? He escuchado testimonios así que quieren solamente vivir en espiritualidad, espiritualidad, cuando no saben el verdadero concepto de espiritualidad. Esa persona está teniendo un desequilibrio en Jotma. Quiere estar solamente meditando, quiere estar solamente buscando luz, 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 sin integrarlo en los demás niveles de energía que ya hemos ido viendo en las anteriores triadas. ¿Qué pasa si la Jotma quiere subir rápidamente a la luz? ¿Qué sucede? Que la Binah y la Jotma necesitan estar de la mano complementarias, necesitan complementarse. ¿Por qué? Porque si en la Jotma necesitas subir rápido a la luz, sucede algo peligrosísimo, que es la locura. Ese es el desequilibrio de la Jotma y la Binah también. Que cuando en Jotma estás queriendo subir rápido a la luz, subir tu nivel de energía, irte mucho a la meditación y mucho al Keter, entonces puede venir un problema de energía, un problema de locura. Ese es el desequilibrio total. Y acá hay un punto más que coloqué, el tema del Dat. ¿Qué significa Dat? Es un término judío, perdón, un término hebreo, que significa conocimiento. ¿Por qué he puesto esto? Cuando la Binah y la Jotma están en completo equilibrio, sucede el milagro del conocimiento, el milagro de la integración del conocimiento a nuestra alma. Sucede el que descubres tu verdadero propósito en la vida, descubres lo que tienes que rectificar. Por ejemplo, lo que ha sucedido ayer, el comprender ese conocimiento, lo has asimilado y ya está surgiendo el Dat. De una u otra manera, la energía de Binah y Jotma hubo un complemento en ti y sucedió el Dat. ¿Qué pasaría si yo les hubiese enseñado solamente a meditar? Digamos, en meditación cabalística. Solamente a meditar, a meditar. Esta es una clase de meditación y los códigos de Dios y la meditación, que es el paso de mañana y pasado, que es el paso de la meditación mañana, conectarse con los códigos de qué pasa si solamente les enseño eso o solamente aprendemos eso. Solamente desarrollamos Jotma, 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 y la Binah vamos a tener un poquito menos, no la integramos, los demás equilibrios, las demás energías están hasta las patas porque de repente tengo problemas en mi casa, no sé cómo manejarlo, y de pronto, ¿qué sucede? La locura. Han escuchado de personas, yo he escuchado de personas que han estudiado Cábala y que hoy en día están sufriendo de locura. ¿Por qué? Porque tal vez no comprendieron la integración del conocimiento a raíz primero de los fundamentos del yo espiritual, que empieza desde la autoestima. ¿Se dan cuenta? Que es peligroso saltarse los pasos, peligroso, porque si no tenemos bien ubicadas las energías, llegamos a la locura. Pero si la tenemos sincronizadas, tenemos el Dat, el conocimiento, tenemos la revelación de nuestro propósito, como sucedió ayer. Ayer es un claro ejemplo de combinación de conocimiento del Dat. Estábamos precisas, estábamos aptas para integrar. Ahora con este conocimiento vamos a estar aptas para poder equilibrar nuestras energías. Listo. Recordemos que la Binah
se trata el alma a nivel Neshama, todavía, que es pensamiento-cerebro. Ahí habla de la honestidad, quienes somos de verdad, para realizar el tikkun, que es la teshuvah, bueno, el arrepentimiento. Y en la Jodma estamos a nivel Hayá. Lo que sucedió, por ejemplo, con nuestra amiga Roxana. Ya hay una integración, ya hay conocimiento, entonces podemos acceder. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que vamos a aprender cómo acceder a Hayá? Vamos a aprender cómo acceder a Hayá cuando hay una integración de estas dos energías en equilibrio con las demás tríadas inferiores. Arreglamos lo que está en las tríadas inferiores, que ya hemos venido arreglando a través de la autoestima. Ya estábamos arreglando, por ejemplo, la tríada intermedia en la Tiferet. Ya venimos arreglando las energías. Entonces, ¿qué falta? Arreglar lo demás, que ya cada una conoce, porque cada una conoce su situación, e integrar este conocimiento de la Binah, que todas la tenemos, con la Jodma, que son la parte de la revelación, integrarlo y sucede el conocimiento del Dad. Y ahí empieza el alma Hayá. Empieza a darse estos momentos de Hayá, porque tampoco no van a ser, pues siempre el Hayá va a estar integrada ahí. Recordemos que la Hayá está fuera de nosotros y solamente va a venir a nosotros las veces que sean necesarias al momento del Dat, al momento del conocimiento, al momento de la integración a nuestra alma. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de Keter. Ya casi estamos terminando. Ahora vamos a hablar de Keter. Entonces, ¿qué es Keter? Keter significa corona. Ese es el infinito, nuestro Dios. De ahí viene toda la formación del universo. Ya lo hemos tocado en el primer punto. Aquí está la inteligencia, la iluminación. ¿Qué es Keter entonces? Keter es un agujero. Significa corona. Y Keter es un agujero. En síntesis, Keter es un agujero por donde viene la energía, la luz, que va a pasar a Jodma, que se va a integrar con la Binah para que exista el Dat, el conocimiento. Entonces, el alma, cuando quiere hacer su tikkun, el alma cuando quiere hacer su rectificación, ¿qué necesita? Necesita bajar la información, la luz, la energía de Keter. ¿Y cómo baja esa información? A través de acceder a Jodma. Entonces, el alma necesita hacer todo un recorrido de introspección. Tiene que estar sana las demás áreas, sanas no, tienen que estar canalizadas las energías para poder tener una integración de la Binah con la Jodma para llegar a bajar la información de Keter. Eso es meditación. Cuando haces meditación y tienes las energías equilibradas en las demás triadas, entonces cuando accedes a Binah, a Jodma, y la integras con tu Binah, porque la integración es así, accedes a Jodma integrándola con la Binah, convirtiendo tu alma en Hayá, accedes a la información, lo más profundo que necesitas saber tu ser, la empiezas a recibir, esa información. Entonces, hay que tener cuidado con las terapias que hacemos, por ejemplo, las regresiones y todo eso, hay que tener cuidado justamente porque eso se hace a través del mismo procedimiento, pero olvidamos la integración que necesitamos hacer de nuestra energía en las demás triadas inferiores y la triada intermedia. Pasamos de frente a la Jodma. ¿Se dan cuenta? Que hay un proceso. Y lo bueno es que primero tenemos que tener el conocimiento. Ahí dice dar, conocimiento. Tenemos que, esa información que tenemos, integrarla. Y solo así vamos a poder tener una correcta recepción de energía y de luz de Keter. Bien. Y Keter, recuerdan que ya es un alma yejidá, o sea, permanecer en Keter o estar en Keter ya es un nivel muy superior. Podemos permanecer en Hayá, bajar información, pero llegar a yejidá ya es un nivel donde ya nuestra alma se une y desaparece con el Eterno. ¿Podemos llegar? Sí podemos llegar, pero no sabemos cuándo llegamos a ese nivel.
pero así lleguemos o no lleguemos, tenemos que estar preparados con las demás equilibrios en toda la canalización de nuestras energías en las demás triadas, inferior y intermedia. Así que a seguir creciendo en esta área espiritual.